Buenos días, soy Eretz Sagaseta, soy de Navarra y soy estudiante de música. He estado haciendo una investigación acerca de la importancia de la música en el Camino de Santiago y como sé que estáis llevando a cabo un proyecto en relación al Camino de Santiago, pues he venido a exponeros lo que he descubierto. Espero que os guste y que os sirva para aprender algo. Muchas gracias. Todos nosotros conocemos el Camino de Santiago, algunos incluso hemos hecho alguna etapa. Sin embargo, hoy os vengo a hablar sobre la influencia que tiene en los diferentes ámbitos de expresión social, como tal en el arte y más específicamente en la música. Sabemos que el Camino de Santiago tiene dos influencias grandes en la música. Por una parte, en la música jacobea, en el que el Camino de Santiago es fuente para crear esta música, es la influencia temática, y por otro lado tenemos la influencia de transmitir, ese cauce transmisor, ese medio difusor de información. Entonces, la música jacobea es aquella empleada en el culto al apóstol Santiago. Sabemos que el apóstol Santiago, la tumba está en la Catedral de Santiago de Compostela, fue descubierta por el obispo Teodomiro de Iria en el primer tercio del siglo IX y es un foco de atracción y es una fuente cultural en el arte. Sabemos que los peregrinos cantan en el camino. Sabemos que lo hacen tanto para reforzar su confianza en la marcha, para tener claro que su objetivo es llegar a Santiago de Compostela y por otro lado para entretenerse en sus descansos. Por otro lado, destaca el cauce transmisor, ese conocimiento y expresión musical de Europa que llega a Santiago de Compostela y que por otra parte los peregrinos vuelven a devolverle a Europa. Todo aquello que han aprendido durante el camino vuelve a diferentes sitios de Europa de donde ellos son. De esta forma se da la unificación de las tendencias culturales en Europa. Y es que ya lo dijo Goethe, y Europa se hizo peregrinando a Compostela. Aquí tenemos que hacer un corto paréntesis y hablar sobre la abadía de Cluny. La abadía de Cluny es una abadía de monjes más o menos en el centro de Francia, en el que sus habitantes promovieron las rutas de peregrinación y de romería y además hicieron un arduo trabajo recopilando cantos tanto sacros de monasterios y de catedrales, tanto profanos. De esta forma crearon los cancioneros, de los cuales ahora hablaremos. Tenemos que destacar que toda esta música era vocal. Hay que tener en cuenta el analfabetismo que era general en la Europa de la época. En un momento en el que la transmisión oral era la única forma de transmisión de información, de instrucciones y, como ya veremos, de entretenimiento. Para ello, la música debía ser simple, debía ser fácilmente recordable, con rima, repetición melódica y estrófica y otro tipo de recursos que veremos más adelante. Primero, era un recurso que utilizaban los juglares y trovadores. Sin embargo, después veremos cómo la Iglesia la adapta como medio de difusión bíblico. Aquí se crean los cancioneros, grandes compendios de información que nos hablan del camino, en el que nos transmiten las durezas, consejos. Por otro lado tendremos la predicación, esa religión católica predominante en la época, y además recopilará cantos para el divertimento, para entretener. De esta forma, en el Camino de Santiago, la música se divide en tres grandes bloques: la religiosa, la profana y los cantares de gesta. La música religiosa es toda aquella que hace referencia al apóstol Santiago. Es aquella interpretada tanto por intérpretes profesionales instruidos en canto y polifonía o coros de niños de las catedrales llamados capillas de música. Es aquella que se cantaba dentro de los recintos catedralicios o monásticos. Por otro lado, tendremos las canciones de peregrinos, canciones que conocemos a partir del siglo XI y que reunían todas aquellas coplas breves, estrofas líricas con estribillos repetitivos, interpretadas por peregrinos, músicos ambulantes, juglares, segleres, incluso clérigos. A esto muchas veces se les añadía danza y teatros. Son todo ese resto de canciones que aparecen en el Camino de Santiago, muchas de ellas para entretener. Por otro lado, aparecen los romances de gesta. Esos romances que nos hablan de personajes que podían ser reales o ficticios, pero sobre todo que son canciones, leyendas, escenas, romances, en diferentes idiomas, tanto nacionales como internacionales de la época, y que eran empleados para difundir información. Nos hablaban de gestas que podían ocurrir al otro lado de Europa, de leyendas que se contaban en el norte de Alemania, todo este tipo de historias. Aquí en España destacarán las cántigas, que ya hablaremos de ellas. Como ya he dicho, toda esta era música vocal.
Sin embargo, sí que existen indicios de que era acompañada. Está claro que la música profana era acompañada, en el camino se acompañaba. Sin embargo, se pone en duda si la música sacra era acompañada o no. Tenemos evidencias en las tallas de los ancianos músicos del Pórtico de la Gloria o en diferentes miniaturas de diferentes códices que apuntan a que sí, a que existía gente en los templos con instrumentos musicales. Sin embargo, también sabemos que desde el Vaticano estaba prohibida la entrada de instrumentos en los templos, lo cual nos podría llevar a pensar que los 24 ancianos que aparecen en el Pórtico de la Gloria son una mera representación bíblica. También existe la teoría de que la Catedral de Compostela, como pionera a causa de la influencia del camino, y tal y como muestra el Codex Calistinus, del cual hablaremos más adelante, podría ser pionera en introducir instrumentos musicales en la catedral, ya que este códice reúne repertorio de la música medieval muy interesante y muy novedoso, incluso las primeras producciones polifónicas. En la Catedral de Santiago hay indicios de que existían fídulas, arpas, salterios, organistrum, y todos ellos para acompañar al coro o a cantantes profesionales. Como podéis ver, es una materia muy amplia y que he intentado sintetizar de forma que podáis entenderlo de una manera liviana y fácil. Pues esto es lo que he ido descubriendo, iré avanzando con más información y nada, espero que os haya servido para aprender algo, que no os hayáis aburrido demasiado y muchas gracias.